Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. Eran las palabras del cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Sede, anunciando la muerte del Papa. Buenas tardes, aún estamos aceptando esta noticia con la que nos despertábamos ayer, lunes de Pascua. El Papa Francisco nos ha dejado y el mundo está un poco más en tinieblas ahora. Se ha ido un gran hombre, un Papa querido por todos, que gustaba tanto a los de unas ideas como a los de otras, y que tras superar una neumonía bilateral finalmente no pudo superar un ictus. Vamos a dedicar este programa a Jorge Bergoglio, a su memoria y a analizar la actualidad y todo lo que queda por hacer y por saber hasta la celebración del cónclave que dé como resultado la elección de un nuevo Papa. Bienvenidos a Aquí la 8, nos vamos ya a la calle porque esta noticia evidentemente ha impactado a todo el mundo, también en la Comunidad Valenciana por supuesto, y vamos a saludar a nuestra compañera Paula Osuna porque tiene una relación el Papa Francisco con uno de los municipios valencianos, concretamente con Pedralba. Buenas tardes, Paula Osuna. Muy buenas tardes, Paloma. Pues el fallecimiento del Papa Francisco este lunes ha hecho que queramos conocer más su historia, sus orígenes y ahondar también un poco más en su pontificado. Esta tarde nosotros queremos hablar con una profesora que además es argentina, la estamos esperando aquí en Valencia, porque ella nos va a contar un poco la conexión que quizá muchos espectadores desconocen, que es la conexión que tenía el Papa Francisco con la comunidad valenciana, en concreto con Pedralba. Sí que es cierto que el Papa Francisco, mientras ha sido Papa, no ha visitado nunca la Comunidad Valenciana, ni siquiera España, pero sí que lo hizo anteriormente. Y existe alguna conexión, alguna relación que seguro es curioso que descubramos. Así que esta tarde se lo mostramos todo aquí en Aquí la 8. Muchas gracias, Paula. Pues enseguida conocemos esa historia. Nos vamos también hasta Alicante, porque la diócesis de Orihuela-Alicante también ha querido, evidentemente, sumarse a estos momentos de oración. Vamos con Marian Gálvez. Buenas tardes, Marian. Paloma, muy buenas tardes. Pues hoy nos hemos venido hasta la sede de la diócesis de Orihuela-Alicante para hablar con el vicario general y episcopal de la zona 2, de la zona de aquí de Alicante, don Bienvenido Moreno, que nos acerque un poquito a la figura de Francisco, ese Papa que ya sabemos que falleció ayer en un día muy simbólico. En el primer día de Pascua se ha reunido ya con Jesucristo. Vamos a hablar de la figura de Francisco, de cómo está la Iglesia en estos momentos, de qué es lo que requiere los entresijos que conlleva un cónclave. De todo eso y mucho más, en breve hablamos con el vicario. Pues muchísimas gracias, Marian. También saludaremos a Pau Valero enseguida, que Pau Valero está en un sitio que verán ustedes lo que nos va a ofrecer esta tarde, pero pues yo ya me voy a reunirme con mis amigos ya, porque es que nos vemos muchas veces. Buenas tardes, Jesús de Salvador, buenas Vicente tardes. Glimén, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues a ver, tenemos el cuerpo un poco raro, ¿no? Al final estas noticias no... Sabíamos que podía ocurrir, pero nunca estamos preparados para que ocurra. Yo creo que especialmente porque teníamos la sensación de que el Papa se iba a morir hace un mes y medio. Sí. Y entonces, al superar esa situación tan difícil, en la que, según todos los testimonios, hubo 2 días clave en los que podía haberse ido ya con el Padre. Me encanta esa expresión de volver a la casa del Padre, me parece preciosa. Sí. Bueno, pues después de esos 2 momentos tan tensos y tan delicados de los que hemos tenido noticia extensa posteriormente, una vez superado eso, daba la sensación de que el Papa podía aguantar un par de años más tranquilamente. Sí, sí, sí. Y de repente, por sorpresa, después de haber protagonizado, de haber impartido la bendición Orbi et Orbi el domingo de resurrección, de repente al día siguiente, el día de Pascua, ¡pum!, se nos va. Sí, es que fue sorprendente. Ese ha sido el mayor shock, ¿no, Yo creo Jesús? que por una parte, como bien dice Vicente, por la parte humana, el shock, la sorpresa, el disgusto de que ha fallecido, pero
siempre, bueno, buscando la parte de la esperanza, ¿no? De que estando como estamos en la Pascua de Resurrección, Claro. y justamente al día siguiente de la bendición Urbi et Orbe, del domingo de Resurrección, pues decir, pues ya, como bien ha dicho Vicente, ya ha ido al encuentro del Señor. Es que ya va a está en ser- la casa del Padre y además es que es un poco el mensaje católico de la salvación, o sea, una vida entregada a los demás, entregada a los más desfavorecidos, de una persona, como él decía cuando llegó, que viene del fin del mundo y que va al encuentro de la casa del Padre. Ahora tiene él que rezar por nosotros, tanto que Claro, nos decía, claro. recen ustedes por mí, cada vez que tenía oportunidad en una audiencia, en una entrevista. Bueno, pues ahora tendrá que ser el que rece por nosotros, porque me parece una manera, iba a decir, bueno, sí, preciosa de acabar una porque es Semana Santa. Para los que creemos, oye, esto no es un drama, es una sorpresa y es un disgusto, como decía Jesús, pero no es un drama, al contrario, estamos todos esperanzados en seguir esos pasos algún día y llegar a retornar a la casa del Padre. Pero va a ser una Semana Santa inolvidable, porque el Santo Padre ha estado lavando pies, ha estado bueno, participando en algunos de los actos de la manera que ha podido durante estos días de la Semana Santa, y finalmente la bendición del domingo, que ya me parece que es la manera definitiva, más el paseo que se dio con el papamóvil por la Plaza de San Pedro, me parece que es la manera definitiva de concluir una Semana Santa. Que yo creo que si le preguntan a un Santo Padre, un Papa o alguien, ¿Cómo te quieres la morir? manera de ¿Qué día, despedirte, de morirte, pues yo creo que es, vamos, perfecta. Domingo de Resurrección, das bendición, te despides y al día siguiente partes a la casa del Además, Padre. con el Algo- añadido que lo hemos oído hace una hora más o menos, están empezando a filtrarse las últimas palabras del Papa y algunas otras cosas que el Santo Padre le dio las gracias a la persona que cuidaba físicamente de él, que estaba por las noches durmiendo a su lado, etcétera, por si había cualquier tipo de situación médica inesperada. Bueno, pues le agradeció que le hubiera ayudado a poder hacer ese paseo en el papamóvil para despedirse de unas 50.000 personas que se calcula que estaban en ese momento en la Plaza de San Pedro. O sea que ese ha sido incluso el legado último de manera verbal que ha dejado, que ha verbalizado el Papa Francisco antes de partir. Es que al final nos pilló a todos con el pie cambiado, ¿no? Tuviste tú que venir aquí a hacer ayer Sí. un especial improvisadísimo, porque bueno, había que estar al pie del cañón y bueno, pues informar a la gente de lo que estaba pasando, de lo que conocíamos en ese momento. Tampoco conocemos mucho más hoy, pero sí que sabemos al menos cuándo va a ser ese funeral, que es el próximo sábado a las 10 de la mañana. Del cónclave aún no se sabe nada, sabemos algunas noticias de última hora, que hay dos cardenales que no van a estar ahí, concretamente uno que nos afecta a nosotros, que es Cañizares, que por motivos de salud pues no va a viajar. Y bueno, pero aún así sigue habiendo un montón de incógnitas, un montón de tiempo, ¿no?, en medio, que tiene que pasar hasta que todo vaya rodando. Sí, pues, primero el encuentro entre los cardenales, porque aunque han coincidido en algunas congregaciones, en reuniones, en esa comunión que les ha de iluminar el Espíritu Santo, pues tienen que acercarse más en lo personal. De hecho, pueden estar, porque sin móvil, en el mismo edificio y viviendo en Santa Marta y reuniéndose en la calle Pilla Sistina, sí o sí van a convivir, ¿no? Tienen que conocerse para ver un poco... claro, Pero está muy bien pensado, porque claro, la Iglesia lleva, fíjate, 2000 años pensando cómo hacer las cosas, pues lógicamente tiene muy engrasado el mecanismo. Antes del conclave están estas reuniones previas de los cardenales. Muchos de los cardenales españoles, por lo que yo tengo oído, partían esta tarde rumbo a Roma. Bueno, pues desde este momento, desde hoy y mañana, que vayan llegando los de diversas procedencias, de diversos puntos del orbe, 78, creo, lugares. sí, a la ciudad eterna, pues desde ese momento hasta que comience el cónclave hay un tiempo de conocerse, de realizar actividades juntos. Claro, es que decían, porque ahora estamos con lo de las quinielas, que somos muy aficionados cada vez que fallece un papa, bueno, y cada vez que dimite un presidente. Hay conjeturas acerca de quién podría ser el sucesor. Pues uno que dicen que tiene muchas posibilidades, pero ahora verás, porque esto tiene trampa, es Paroli, el secretario de Estado de Francisco, una especie de ministro de Exteriores del Vaticano. ¿Por qué tiene ventaja? Porque conoce a todos los cardenales, por razón de su cargo conoce a todos los cardenales y todos los cardenales le conocen. Ahora,
eso, que es una ventaja, también puede ser un inconveniente. Porque es el dicho que se dice que que alguno entra papable, papa, y sale cardenal. Suele suceder, excepto con Benedicto XVI, porque ese sí que era, Joseph Ratzinger, era el candidato perfecto, el que todo el mundo daba por hecho que sucedería a Karol Wojtyła, y así fue. Él sí que entró papa y salió papa, pero lo normal es que a los cónclaves entres papa y salgas cardenal. Además, fíjate qué colegio, qué asamblea de 135 personas que representan a toda la humanidad y en concreto a 1.500 millones de católicos, que qué grupo más selecto en todos los aspectos de formación, de caridad, de fe, o sea, es un grupo humano. Pero ahora, al darse de baja 2, digamos, no entran otros 2, porque ahora hay 133 y ya está, ya no son 135, claro, por eso digo. Elegibles porque han de ser lo de no rebasar los 80 años, aunque una de las normas pone que son 120, ¿no? Que es el tope, pero bueno, que si el Papa que ha estado hasta ahora ha creado más de 120, a esos 135. Tengo entendido, pero vamos, tampoco me he fijado mucho en las cifras, pero sí que leí el otro día que eran 199 cardenales los que existen. Otra cosa es los que votan. Claro, por eso. En el cónclave, en la Capilla Sixtina, entran los que tienen menos de 80 años y por tanto pueden votar y ser votados, claro. Pero efectivamente hay muchísimos cardenales de muchísimas procedencias, hay mayoría de europeos, creo que son unos 60, luego hay veintitantos de Asia, de América del Sur, de América del Norte también alrededor de 15-20, África un poco menos, Oceanía son 4 solo, y hasta sumar ese número de cardenales creados, muchos de ellos, porque se dice así, no son elegidos, sino que son creados por el Papa Francisco. Más, bueno, unos 2/3, dicen, de los cardenales han sido creados por Francisco, lo que en principio presagiaría que la línea que lleve el nuevo Papa sería parecida a la de Francisco, pero hoy, oyendo a Antonio Pelayo, el corresponsal de Antena 3 yo lo he escuchado también, sí. en Roma, dice, eso no significa que sean autómatas, ellos tienen que representar a las diócesis de donde provienen, o a los países, o a las zonas religiosas de donde provienen, y no necesariamente a su propia voluntad, sino a la de sus fieles, con lo cual no es tan automático que un cardenal vote a una persona de una determinada tendencia, como en principio nosotros podríamos pensar. Sí, porque el tema del número total, que son alrededor de 200, solo votan los que en el momento de fallecer el sumo pontífice no han cumplido un 80, porque por ejemplo este año cumplen 80 don Carlos Osoro y don Antonio Cañizares, y ellos sí que pueden ir a votar, aunque por tema, como bien has dicho Paloma, por tema de salud don Antonio no puede ir, ¿no? Entonces justo es esa fecha límite, cuando fallece el Papa, todos los que tengan menos de 80 votan, los que no tengan más no pueden votar, por eso es más el número de cardenales votantes que los no votantes. Y después el tema, claro, de la sensibilidad, ¿no?, de cada cardenal. Estamos aquí eligiendo progresistas y conservadores. Claro, es una cosa que, vamos... Del total de cardenales son 2/3 partes, como bien decía Vicente, nombrados por Francisco, pero de los que votan es el 90%. O sea, que hay una continuidad de sensibilidad evidente. Y yo por eso, aunque yo creo que de los cónclaves que el origen es más diverso de los cardenales, geográficamente hablando, yo creo que, no sé por qué, pero va a ser un cónclave no muy largo. Es que católico... Mejor. Perdonadme un momentito, vamos con nuestra compañera Marian, que nos pide pasos de Alicante. Paloma, pues ya tengo aquí a mi lado a don Bienvenido Moreno. Don Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos de un legado que nos ha dejado el Papa, una huella indeleble en todos los católicos. Sí. Así es, el Papa pues, nos ha dado mucha esperanza, ha querido acercar a la Iglesia al pueblo de Dios y al pueblo no creyente. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a morir por todos y resucitar, ¿no? Y de hecho él, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, habló de todos, todos, todos. Es decir, queriendo decir, tenemos que ir a por todos. Luego, el que no quiera ya no es cosa nuestra. A veces no podemos hacer que otro cambie. Podemos rezar por los demás, pero hacer que otro cambie es difícil. O sea, lo que está en nuestras manos es cambiar yo. Y lo que tenemos que hacer es cambiar para coger un espíritu misionero
que tengamos un ardor interior, fuego interior, que nos queme si no evangelizamos, como decía San Pablo, ¿no? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pues eso nos lo ha dejado el Papa Francisco y tenemos que continuarlo, porque la gente necesita esperanza. La gente, hay muchas cosas malas en el mundo y a veces eso nos desanima. Y el Papa nos ha dado esa esperanza y bueno, un hospital de campaña. Y ahora últimamente también estamos con el tema de la sinodalidad, es decir, una iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir eso? Caminar juntos. Sacerdotes, con los obispos, por supuesto con el Papa, pero también con la vida consagrada y también con los seglares. Los seglares, ya en el Vaticano II, eso ya se hablaba, ¿no? De el lugar, el puesto que tienen los seglares en la Iglesia, ¿no? Pues también son importantes en nuestra vida eclesial el papel de los seglares. Y cada vez eso se está potenciando más y salen seglares responsables, que son corresponsables con la misión pastoral de la Iglesia. Hablábamos esta mañana con Manos Unidas y nos hablaba de lo importante que era el entregar, ese corazón de entrega que el Papa lo ha tenido siempre como primera función suya. Pues claro que sí, es que al final todo sale de dentro, aplicamos los sentimientos al corazón, ¿no? Y aunque el ser humano es un todo, ¿no? Cuerpo y alma, pero si no hay una entrega que sale de dentro, corremos el riesgo de hacerlo por el premio. Y eso al final no trasciende ni nos llena. Yo veo a los jóvenes a veces, o personas mayores que están en Cáritas, que las ves que disfrutan con su trabajo. Que cómo llena dar, ¿verdad? Porque lo hacen de corazón y gastan su tiempo y a veces su dinero, aportan cosas porque aman, como un servicio desinteresado. Porque hay uno que paga mejor que nadie. Eso que se decía antes, Dios te lo pague, pero se decía con risa, sí, mañana lo ingreso en el banco. No, pero es verdad, Dios te lo paga. Dios nos lo paga de otra manera mucho más grande, que es la paz del corazón. La paz del corazón. Pues nos vamos a quedar con esa paz, te devolvemos la conexión y en breve seguimos hablando con el vicario. Gracias, Marian. Te he cortado malamente. Pero es que pero está muy, muy interesante lo que nos ha aportado Marian y el vicario. Claro que sí. No, te iba a decir que, porque tú hablabas de la gran extensión de procedencia de personas que, primero de cardenales y luego de personas que van a ir al funeral del Papa Francisco. Y yo estaba pensando, y era la reflexión en voz alta que quería hacer, que católico significa universal. Y lo que ha hecho Francisco ha sido viajar a países a donde no había ido ningún papa. Mongolia es el ejemplo que todo el mundo cita en estos momentos, pero ha habido otros sitios, República Centroafricana, que está muy convulsa, y algunos otros lugares donde la base católica es pequeña. Hoy decía Núñez Feijóo, dice, estoy convencido de que el Papa ha ensanchado la base. Claro, él está pensando en términos electorales, de encuestas, de si hay que ampliar la base electoral. Bueno, pues ha ampliado la base de católicos el Papa Francisco, estoy de acuerdo con Núñez Feijóo en esa apreciación, y por eso también los cardenales ahora vienen de más sitios. Sí. Ya no hay solo europeos y americanos, también hay africanos, también hay asiáticos, también hay oceánicos. Y cuando citamos lo de asiáticos, porque otro de los grandes candidatos dicen que es el cardenal filipino, pues estos días también recordaban algunas personas, dice, a ver, es que el primer papa, San Pedro, fue asiático y el propio Jesucristo fue asiático. Claro, es Asia. Palestina es Asia, Judea, Galilea. Los judíos son asiáticos, claro, totalmente. Son asiáticos. Aquí nos pensamos todos que sería pues como el Ted Nelly de Jesucristo Superstar, rubio americano o europeo en todo caso, pero no, era asiático. Y además emigrante, San Pedro emigró a Roma. Sí, señor. Fíjate, sí, corriendo. Señor. Vamos a saludar a nuestro compañero Pau Valero, que... Hablando de San Pablo. Exacto, bueno, exacto. Hablando de San Pablo, vamos a saludar a Pau Valero, que lo tenemos, creo yo, que está en la catedral. Pau, buenas tardes. Pues muy buenas tardes Paloma, buenas tardes también a nuestros espectadores. Esta mañana, si han sido espectadores de las mañanas contigo, he estado precisamente en la catedral hablando con los campaneros que nos estaban contando ese homenaje que le iban a hacer al Papa Francisco hasta el último día de ese luto que hay, que
que han oficializado, digamos. Entonces, las campanas se tocan a las 12 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Nosotros, como empezamos a la 1, no hemos podido vivir ese momento de replique de campanas, pero vamos a intentar estar a las 7:30 en punto para poder vivirlo, pero antes subiremos arriba de este Miguelete y podremos hablar también con todos esos campaneros y después pues poder vivir en directo pues desde dentro cómo es ese replique de campanas. Así que nosotros nos vamos a poner rumbo hacia arriba y en unos minutos, cuando estemos listos, pediré paso y conectamos. Oye, Pau, pues tienes un ratito para subir hasta arriba del Miguelete. ¿Te has llevado zapatillas? Hoy voy a hacer pierna, entre Sí, esta sí. mañana, entre ahora, pero bueno, oye, no todos los días se puede ver un campanario desde dentro. No, pues ten cuidado, no te resbales porque ha llovido mucho, ya lo sabes tú, así que ten cuidado y... No, hombre, bueno, pero da igual. Tú por si acaso ten cuidado. No, ya ha parado de llover, ya ha parado de llover. Vale, pues enseguida, cuando sean las 7:25 más o menos, vamos contigo para que nos cuentes todo lo que va a pasar ahí arriba. Bueno, pues... 25 minutos le va a dar tiempo, yo creo. Hombre, sí, pero que eso se tarda, ¿eh? Habéis subido, Sí, evidentemente, sí, claro. sí, sí. Y bueno, llegas cansado. Tampoco no es la Giralda, pero... Pues va a tener que poner un descansillo a mitad para hacer un avituallamiento, hombre. Hombre, claro Tampoco que es eso. sí. A ver, que Pau está en súper Y forma. además ahora puede hacer paradas Es joven, hombre, es descansando, joven. para ver porque eso fue una cárcel. Sí. ¿Eso lo sabéis? Cuéntanos, Fíjate. que tú sabes todas las historias. La cárcel de canónigos estaba ahí, instalada en el Miguelete. O sea, ha sido una Que nadie maravilla se piense de que se historia. refiere a las verduras esas que ponemos en las ensaladas. Esas no las encarcelaban. Canónigos de iglesia. De iglesia, De iglesia. los sacerdotes. Ay, bueno, estábamos hablando de las quinielas, estábamos diciendo que al final se hace todo un poco en clave electoral, es que al final es muy importante, o sea, tenemos que tener en cuenta que se va a elegir una figura que, bueno, en principio para varios años, que tendrá muchísimo peso en la sociedad. Es un líder mundial. El Papa, yo me permitía comentarlo esta mañana en el informativo, el Papa no es solo un líder religioso, es un líder mundial en el concepto político y social de la expresión. Cuando el Papa, en su vertiente religiosa, llama a concilio, llama a cumbre a los líderes de las otras religiones, acuden y se celebra ese encuentro ecuménico. Es el único líder religioso que puede llamar a todos los demás, como hizo Juan Pablo II en Asís, y reunirlos en una misma localidad y celebrar unas jornadas de convivencia. Pero es que en la parte política, y lo vamos a ver el próximo sábado, a ver qué líder fallecido reúne a tantos jefes de Estado y de Gobierno como va a reunir el Papa. En esta ocasión Francisco, en las anteriores sus antecesores. Siempre el Papa reúne al mayor, yo creo que más incluso que los reyes de Inglaterra, que serían un poco el sumum, ¿no?, en cuanto a concitar la atención de los jefes de Estado y de Gobierno de otros países. Por cierto, que Pedro Sánchez no va a ir. Noticia de última hora. Pero ¿y por qué no va? No lo sé. Van los reyes, en la delegación española van los reyes, Felipe y Leticia, y eso que Leticia no es muy así, no es un asunto este que le guste. Bueno, es reina católica y por eso reina católica se ha casado por la iglesia, cuando fue a ver a Francisco los fue de blanco, sacramentos. que solamente eso se les permite a las reinas católicas, Claro, o sea, ya- pero bueno, que sabemos todos que no es muy religiosa ella. Pero bueno, que da igual, va y es de agradecer y es de celebrar que vaya acompañando a su esposo, al rey Felipe. Con ellos irán dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, de dos partidos distintos, el superministro Félix Bolaños, ministro para todo, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, porque es costumbre que dentro de la delegación, cuyos miembros normalmente elige el gobierno, pues acuda también el líder de la oposición. Sucedió también cuando Juan Pablo II, entonces gobernaba Rodríguez Zapatero, e invitó a Mariano Rajoy, líder en aquel momento de la oposición, a acudir con ellos en la delegación oficial española a las exequias y al funeral. Cosa que agradece mucho la diplomacia vaticana para que no Claro. hayan posicionamientos políticos, Pero si porque es que son ya cosas es un líder
que ha sido muy utilizado por... Pero fíjate que propio y tengamos que sobre todo por destacar esto a extraños. esas alturas, Jesús, Sí, pero es inevitable, es tristísimo. inevitable. Pero es que como ha pasado tantas veces en donde se ha hecho el muro, se ha levantado el Sí, muro sí, y levantar se ha muros. olvidado a la otra mitad de españoles representados por otros partidos políticos, pues oye, es de celebrar que por lo menos en esta ocasión se haya tenido en cuenta Tú que... lo has citado, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, ha hablado del Papa, vamos, que había aprendido mucho del magisterio del Vamos, y que hablaba a menudo con él, como si Sí, le que llamara hablaba todas las crudo, tardes. que Ah, porque es verdad. creo que ella es de la línea comunista, que por cierto, Hombre, ¿y tanto? si alguna línea ideológica se ha dedicado a perseguir a la Iglesia en la historia, han sido más bien los comunistas, ¿no? O sea que es curioso, pero es propio de la universalidad de nuestra Iglesia, porque si hay una Iglesia única y verdadera, que decían los castizos, es la nuestra, porque fíjate tú qué religión es tan universal, porque hay unas que son el hinduismo, es la India, sintoísmo, Japón. Confucio, los chinos, los hebreos, solo para ellos. En cambio, en la religión que tiene un mensaje para todos, que es universal, para todos, que da igual la raza, sexo, lo que sea, es la Iglesia Católica, universal por definición. Pero, ¿y por qué creéis que ha sido capaz el Papa Francisco de aunar? Hay mucha gente, muchos detractores, pero hay muchos de muchos lados distintos que alababan al Papa. Pues fíjate, yo creo que dicen que el Espíritu Santo ilumina el cónclave. Y yo creo que después de un digamos decirlo de forma un poco vasta, show business, un hombre espectáculo como era San Juan Pablo II, un hombre intelectual, doctrinal, como era Benedicto XVI, con los nuevos tiempos, se necesitaba una especie como una operación de marketing, un instrumento de marketing. Yo creo que el Papa Francisco ha sido un gran instrumento de marketing del Espíritu Santo, que ha sabido, manteniendo la doctrina, porque la doctrina no la ha tocado, la ha mantenido, la doctrina desde hace 2000 años es la misma, pues ha sabido adaptar ese mensaje con una frescura que ha llegado a la gente, a la juventud, a esa sociedad que es líquida, que decía Zuckman, esa sociedad que está un poco perdida entre el relativismo moral, el nomadismo ideológico. Pues con esa frescura, con esa autenticidad, ha sabido llegar perfectamente con su mensaje a la sociedad. Es curioso porque la sucesión de papas, por lo menos los últimos, yo contaba ayer contaba y digo, yo creo que llevo ya 6. Yo empecé con Juan XXIII siendo yo muy pequeñito, Pablo VI, los dos Juan Pablos, Benedicto y Francisco VI. Bueno, y espero ver un séptimo. Pero claro, estos 3 últimos, al menos de los que todos tenemos conciencia, porque claro, Juan Pablo II estuvo 25 años, es decir, para los que tienen más de 30, estos 3 últimos son básicos. Y han sido muy distintos, pero no tanto. Quiero decir, es verdad que Juan Pablo II era, si se me permite la expresión, volcánico, era un titán, era grande como se ha acuñado después como expresión para definirlo a él. Tenía un magnetismo especial, hablaba a los jóvenes. Yo lo recuerdo de joven, quedarme con la boca abierta viéndolo en Cuba, viéndolo en su viaje del año 80 y tantos, 83 creo que era, a Madrid. En fin, me quedé embobado y digo, ¿esto qué me está pasando a mí? Yo tampoco soy especialmente dado a estos embobamientos y sin embargo con este hombre me ha pasado lo que no me ha vuelto a pasar en la vida con nadie más. Pero no era solo eso Juan Pablo II. Juan Pablo II, si tienes curiosidad por leer alguno de los libros que él editó, fue un gran teólogo también, fue un gran estudioso de los dogmas de la fe y de la tradición cristiana, católica en particular, y lo plasmó muy bien en sus libros. Benedicto XVI, al que todos tenemos por el intelectual, lo fue, evidentemente lo fue, incluso más teórico que Juan Pablo II, pero también tuvo su punto de popularidad. No sé si os acordáis, cuando vino aquí al Encuentro Mundial de las Familias en el año 2006, estábamos todavía con lo del accidente del metro, claro, porque fue unos pocos días antes y nos quedamos muy impactados, y esa visita llegó cuando teníamos todos la sensibilidad a flor de piel, pero tenía también sus momentos hasta simpáticos, porque llevaba una vestimenta que se le quedaba corta, entonces se le veían mucho los calcetines, por ejemplo, y me acuerdo de eso, la forma de andar, esos pasitos, y esa voz también tan suave y tan aguda. Todo eso relajó mucho la imagen
de estudioso, de ratón de biblioteca encerrado. Pero tal. fíjate, y además, pero era un intelectual, pero de una ternura, porque la primera encíclica Fabulosa. Deus Caritas Est es de una ternura que es dulce, o sea, es una maravilla. Y sus libros, su trilogía sobre Jesús de Nazaret, es impresionante, es impresionante. Se descubren muchas cosas leyendo los escritos de los papas. Prácticamente nadie lo hace. Quiero decir, Jesús sí, Jesús se lo sabe todo, y se lee las encíclicas y se lo lee todo. Yo me leo alguna cosita y hay muchos otros que no leen absolutamente nada, se quedan solo con el estereotipo que los medios de comunicación trazamos sobre ellos y emitimos sobre ellos. Este el populista, el otro el intelectual y este tercero más populista todavía, este peronista, decían algunos. Bueno, pues tampoco es eso. Al final hay una continuidad en la línea de los papas. Será el Espíritu Santo o será lo que sea, seguramente será el Espíritu Santo, el que hace que esa tradición no se pierda y que a pesar de las oscilaciones propias de cada papado, al final la tradición y la doctrina sea la misma. Porque, por ejemplo, y acabo, los que esperaban que hubiera alguna vez un papa que defendiera el aborto o defendiera la eutanasia o defendiera cualquiera de estas cosas, yo creo que ya puede ir abandonando esa idea. Los papas, por muy modernos, por muy populistas que sean, van a defender la vida siempre. Y eso no va a cambiar. Y el Papa Francisco pues habrá tenido mucha preocupación por los pobres y por los inmigrantes, pero que nadie espere que diga, que algunos parece que sí lo estaban esperando, que diga nada contrario a la línea básica de defensa de la vida que tiene la Iglesia. Vamos a cogerlo aquí, vamos a dejarlo aquí, vamos con nuestra compañera Mariana hasta Alicante otra vez y enseguida retomamos en este punto exacto. Paloma, seguimos hablando con don Bienvenido, que bueno, el Papa Jorge Bergoglio eligió Francisco por ese nombre por ayudar a los que más lo necesitan, y así lo ha hecho durante todo su papado. En tiempos de Francisco, ¿quién ha salvado a la Iglesia? Los santos. Dice, no, los papas. A ver, si el Papa es santo, mucho más. ¿Por qué? Porque tiene un puesto muy influyente, pero en realidad, ¿quién hace más bien a la Iglesia? Los santos. Y en aquella época, Francisco, que de una familia pudiente, renunció a todo para vivir el Evangelio. Y fue a Roma a enseñarle sus constituciones al Papa. Y el Papa le dice, bueno, pero es que esto es el Evangelio, aquí ¿qué habéis añadido? Queremos vivirlo. Un hombre sencillo, un hombre pobre, un hombre entregado. Pues eso, el elegir ese nombre por parte de Jorge Bergoglio, ¿no? Llamarse Papa Francisco, pues es por eso, porque ha querido ser un pontificado humilde, sencillo, pero no por ello sin un rigor moral y, digamos, doctrinal. Las dos cosas se pueden hacer, van de la mano también, ¿no? Porque el que es doctrinal pero es soberbio no hay quien lo aguante y no hay quien escuche su mensaje. Pero el que sí que se mantiene en la doctrina de la Iglesia, en la moral de la Iglesia, y además es sencillo y humilde, su mensaje llega más. A nadie nos gusta estar junto a una persona que te mira por encima del hombro. No. Eso no le era el Papa Francisco. Además, él nos ha recordado que decía, ¡ay, qué olor a oveja! Que ha chocado mucho, pero él sacó la Iglesia, llevó la Iglesia a la calle. Así es, él ya lo hizo en Buenos Aires, no hizo su campaña pastoral que tuvo mucho éxito y él ha dicho, bueno, si allí funcionó, pues vamos a aplicarlo también a toda la Iglesia universal, porque oye, ser papá es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Es toda la Iglesia universal. Aquí al Petit Comité, vicario general, pues te llega de todo y tienes que resolver, pero esto no tiene que ver nada con lo que es la Iglesia universal, con los problemas más grandes. Y él ha sabido compaginarlo y ha sabido mantener, y bueno, en sus documentos pues nos ha ido manifestando, ¿no? Como la familia es tan importante, Amoris Laetitia, la razón, fe, cultura, la paz y el bien, ¿no? Lumen Fidei también, que fue lo primero que él sacó, es decir, porque la fe no es solo un bien para la Iglesia, es un bien para la sociedad. O sea, la fe es importante. Es importante la fe, la esperanza, es que si no hay eso... Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, teologales porque nos unen a Dios, pero también son virtudes
humanas, fe, esperanza y caridad. Lo que nos ayuda a seguir hacia adelante. Así es. Sin fe te hundes. Sin esperanza, ¿para qué quiero seguir caminando? Y sin amor no puedes hacer algo si no recibes. Y al final te cansas. Y esos son los mensajes que dejó el Papa. Pues seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muy bien. Sin amor no se puede hacer absolutamente nada, efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad y enseguida regresamos analizando toda la actualidad, ya lo saben, tras este fallecimiento del Papa Francisco, con Jesús de Salvador y con Vicente Climent, 1 minuto y medio, y enseguida regresamos en directo en Aquí la 8. 7:07 de la tarde. Continuamos en directo en Aquí la 8, analizando la actualidad, ya les decía, de esta muerte del Papa Francisco, y estábamos hablando de algunas de las cosas del legado. Yo me permito retomar la frase del vicario y de Marian cuando decían que sin amor no hay nada. Ajá. Porque es que me ha venido a la... Y dirás tú, ¿qué fricada vas a decir? Pues sí, me ha venido a la cabeza la frase con la que Paul McCartney acaba todos sus conciertos, que es: y al final el amor que tú recibes es igual al amor que das. Pues muy bien. Que es la frase final de una de las canciones de los Beatles, del disco Abbey Road. Todo el mundo sabe. Si no lo sabes, se lo podemos recordar, tu amor por los Beatles, ¿no? Apenas, pero vamos. Oye, pues sí, al final... Me ha parecido que venía a colación y No, está muy bien. Es la nueva alianza, el mensaje: Dios es amor y el amor todo lo puede. Por eso. Mayor amor que entregar a su hijo, la vida de su hijo para nuestra salvación, ya no puede haber. No hay. O sea, no hay. Es un buen día para hablar de amor, efectivamente, pues porque al final estamos hablando precisamente de eso. Hablábamos del aborto y de la eutanasia, de dos cosas que sí, efectivamente, como tú decías, había una parte de la sociedad que decían que este Papa podría... Claro, fíjate, tú decías antes, todo el mundo habla bien del Papa. Hay alguna excepción. Yo he visto hoy un reputado diario digital español en el que uno de los titulares, no recuerdo bien si era opinión o era una recopilación de prensa, pero uno de los titulares decía que se había muerto el Papa de la izquierda. Exacto. Libertad Digital es el medio en cuestión. Entonces me ha llamado mucho la atención, igual que a muchos les ha llamado mucho la atención el gran despliegue que ha hecho el Gobierno de España para mostrar sus condolencias y su pesar por la muerte de Francisco, con grandes obituarios del ministro Félix Bolaños e incluso del propio Pedro Sánchez, que ha comparecido esta mañana para hablar de otra cosa, para hablar de los planes presupuestarios de defensa, pero lo ha hecho acompañado de una bandera española y de una bandera europea con dos pedazos de crespones que eran más grandes casi que las respectivas banderas. Y ha aparecido, pues yo creo que la corbata que llevaba era negra y si no era muy oscura. En fin, compungido y recordando lo bueno que ha sido Francisco. Y entonces, eso, sumado a los múltiples elogios que ha lanzado a lo largo de estos años Yolanda Díaz, que es más de izquierdas todavía que los socialistas del Gobierno, pues hacen pensar, pero ¿qué pasa? Que los de izquierdas lo tienen por uno de los suyos y los de derechas a lo mejor no tanto. Sí, exacto. Esa era la lectura. En parte ha sido así. Yo creo que erróneamente, porque volvemos a lo de siempre. Vamos a ver, que el Papa hable bien de los pobres, de que hay que atender bien a los pobres, de que hay que atender bien a los migrantes, de que hay que introducir a la mujer en la Iglesia, de que eso tiene que sorprendernos, eso tiene que escandalizarnos, pero si eso está en el Evangelio. Si eso está en el Evangelio. Que este Papa lo haya expresado de una manera más contundente o más llamativa para algunos que otros papas, pues puede ser, porque cada uno es de su padre y de su madre, aparte del Padre Celestial, que lo somos todos, y cada uno tiene sus formas de actuar y de manifestarse en torno a una misma verdad revelada, que es la que contienen las Escrituras y la tradición católica. Pero no debería sorprendernos a nadie o sea, que el Papa haya puesto a mujeres en lugares clave del gobierno de la Ciudad del Vaticano y en los dicasterios, que son como los ministerios del Vaticano. Pues bueno, ha llegado ahora, podía haber llegado antes, pero ha llegado ahora, y no creo que ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI hubieran rasgado las vestiduras viendo lo que ha hecho después Francisco. Es decir, estos son cosas
que van llegando a la velocidad que llegan, que a lo mejor es escasa, pero bueno, es. Y además son periodos de la historia. Claro. Aquí tuvimos en la Edad Media a doña Sancha, hermana de Reyes, que dirigió la diócesis de Jaca Y no no pasaba nada. Aquí tenemos a un Jesucristo que es la primera acción de igualdad de sexo cuando, ante una desigualdad legal de la adúltera, que era lapidada y el adúltero no se le hacía nada, salva a la adúltera de la lapidación, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, que no hemos visto nada, que no, lo único es el marketing, que he dicho, que lo ha sabido expresar de forma muy fresca. El tema social, socioeconómico, los pobres, pues es la continuación de lo que ya se escribió en 1891 el Papa León XIII en la Rerum Novarum. O sea, que no ha inventado, o sea, es doctrina social de la Iglesia, es la doctrina, o sea, que está ahí. Está súper estudiada y está súper desarrollada, no es algo que nos suene de nuevo o que nos deba sonar de nuevo. Está para quien quiera comprobarlo desde los tiempos de León XIII, sino antes incluso. En fin, no debería sorprendernos todo esto, pero juega el marketing un papel fundamental y juegan un papel fundamental también los intereses políticos de quien quiere arrimar a una figura universal, como decíamos antes, a su sardina y arrebatársela a la sardina del de enfrente. Total. Se habla mucho de la visita pendiente a España. Yo creo que no venía a España porque había tal nivel de sectarismo y posicionamiento que no quería el provocar. Si hubiera más venido, lío parece del ser que hubiera ido a Canarias por el tema de los migrantes, precisamente. Por lo menos él mostró en algún momento su interés por viajar a Canarias, justamente por eso, no para tomar el sol, no para asistir a una fiesta, sino para ver el problema de los migrantes, de los inmigrantes que llegaban en pateras y cayucos a las costas españolas. Vamos a conocer más. Como os decía al principio, hay una conexión del Papa Francisco con Pedralba y Paula Osuna tiene todos los detalles. Bueno, Paloma, como os comentaba antes, íbamos a hablar con Carmen Salise, ella es profesora, y nos iba a contar esa conexión que tiene el Papa Francisco con Pedralba, ¿no? De alguna manera con la Comunidad Valenciana. Cuéntenos un poco. Y sobre todo yo quería que el pueblo valenciano se sienta identificado como un simple jesuita del pueblo de Pedralba, que era Ismael Quiles, que llega a la Argentina, se hace teólogo y se hace profesor de filosofía. Este cura recibe a un muchacho de alrededor de 20 años que en ese momento recién descubre la religión, le hace hincapié, le dice que tiene intenciones de seguir y de abrazar a la religión. Ese cura es el mentor, es otro jesuita como él, es el mentor, es el que en cierta forma es el tutor de ese joven que con el tiempo llega a ser papa. En el año 92, ya siendo Monseñor Bergoglio, y este otro sigue siendo un jesuita, él le manda una carta diciendo la mutua admiración que se tienen, en donde pone énfasis en que el padre Quiles puede llegar a influir, a ofrecerse, a transmitir sin llegar a imponer. Entonces yo leí esa carta y realmente es una admiración que le tiene un monseñor a su mentor. También yo quería poner énfasis que el padre Quiles, que es de acá, un vecino de Pedralba, hace tanto por la Comunidad Valenciana que él era el único que daba misa en Buenos Aires en la lengua valenciana. Entonces, los pocos o el ramo de personas valencianas que estaban en Buenos Aires iban a esas misas. Y entre ellas había un novato, un pobre chico que jugaba la pelota, que era un muchacho normal, hincha de un club de fútbol, padres inmigrantes, por eso él
tanto brega por la inmigración, el Papa Francisco, él se siente como admirado y atraído por ese personaje, que era el padre Quiles. El padre Quiles hace una colecta con todos los valencianos agradecidos de Argentina. ¿Qué ocurre? Hace una ermita acá con tierra argentina y tierra española. Y luego se hace esto en donde todo el pueblo de Pedralba le ofrece a la Virgen de Luján ese amor que se tiene. Y hay una cosa, la Virgen de Luján no camina la carreta, se queda parada al lado del río Luján. Ahí su nombre. La Virgen de Luján se queda enclavada en Luján, no quiere seguir avanzando. Mirá la vuelta de la vida. Quiles la pone al lado del río Turia. Entonces, cuando vos decís qué semejanzas que hay, también tengo que decir... Espere, Carmen, porque yo quiero seguir hablando con usted, pero si le parece vamos a devolver la conexión a plató y dentro de unos minutos seguimos hablando, ¿vale? Ahora seguimos hablando, Paloma, con Carmen. Gracias, Paula. La verdad es que sí que es muy interesante. Efectivamente, decías tú, seguramente hay muchas personas que no conocen esta historia. No conocíamos esta historia ninguno de los tres. La verdad que no. Bueno, vamos a... no sé si... A ver, esto está feo, ¿no? Ahora ponernos a hacer quinielas y cosas, pero vosotros, ¿qué creéis que puede ocurrir? ¿Tenéis algún candidato? Yo de los que he tratado últimamente A ninguno. ver, va, pero ¿tú qué apuestas? ¿Porque será europeo? ¿No? ¿Sí? Llevamos 3 seguidos no italianos. Eso no pasaba desde hace... Vamos, de antes de nacer Jesús. Este Jesús, me refiero. No Jesucristo. Llevamos a Wojtyła polaco, a Ratzinger alemán y ahora a Bergoglio argentino. Pues, ¿por qué no seguir explorando la universalidad de la Iglesia Católica y trayendo de otra parte del fin del mundo, como dijo Bergoglio de sí mismo cuando fue anunciado, a su sucesor? Puede ser también... ¿Español? ¿Valencia-Español, te refieres? No, ¿Al partido que está jugando ahora? No. No están las quinielas, ¿no? No, es que hablando de quinielas, Español... Van 0-0, pues por cierto, van 0-0. Van 0-0, bien. ¿Dónde jugamos? ¿Aquí? En Mestalla. Sí, pues Aquí, 0-0, bueno, pues mal. Español, pues, a ver, decían Cañizares, pero Cañizares tiene 79 años y ni siquiera va a viajar porque está delicado de salud y, vamos, no creo. Ya nos gustaría a los valencianos tener otro papa valenciano, ¿no? Después de los Borja, pero vamos, no me parece probable. Osoro, que también estuvo de arzobispo en Valencia y luego fue cardenal y estuvo en la diócesis de Madrid, pues también tiene 79 años. De aspecto parece que está mejor, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera? Mayor que Cañizares. Sí, es incluso mayor que Cañizares, aunque son del mismo año, pero también tiene 79 años. Entonces, yo no sé lo que va a decir el Espíritu Santo que hagan los cardenales, pero en principio no debería ser alguien especialmente mayor, debería ser, pues no sé, si como Wojtyła que tenía 50 y tantos cuando... Sí, pero decían que no querían uno tan joven. Bueno, pues de 60, oye, que estamos en una edad, estamos en un momento estupendo de la vida. 60 y algo creo que tiene el filipino, que es uno de los que ha sí, de los más comentados, sí. Que ha sonado, el filipino, el cardenal filipino. Luis Antonio Tagle. Sí. Tagle, decís. Tagle. Tiene 60 y tantos. 67. 67, por cierto, o sea, tiene el mismo joven. apellido que la fiscal aquella que asesinó ETA, la fiscal Tagle. Sí. No sé si tendrán... No, es que lo digo porque no es un apellido muy frecuente. No. Igual Pero tiene bueno, algún vínculo familiar. Raíz hispana tiene entonces, Sí. porque si algo tiene la religión católica es las raíces hispanas, que la gran expansión Hombre, Filipinas América, fue colonia española. Filipinas, la catolicidad por ser provincia española. Claro. Fue provincia. Ese es un asunto capitanía también que general. está siendo muy comentado. Dice, los que saben italiano tienen ventaja sobre los que no saben hablar italiano. Yo no sé Tagle si sabe hablar italiano, pero... Bueno, en ese nivel yo creo que con el tema del latín, que todos dominan el latín, el idioma italiano, y en ese nivel seguro que... Y generalmente lo A mí me llama la hablan. atención que todos hablen tan bien tantos idiomas. Ya.
Es que dicen que a el partir Espíritu del, Santo, claro, no cabe partir, otra. a partir Con lo del que cuesta, tercero aprender un cuarto, a idioma. partir Don de lenguas, vamos. claro, A a los, partir oye, del a los tercero apóstoles se cuarto les ya puso hablan. en la coronilla Claro, el Pentecostés llegó y fueron... y empezaron a hablar de hablar todo, de vamos. todo. Pero vamos, yo creo que yo creo que no va a ser la cosa muy larga porque, ya insisto, hay una línea de pensamiento muy coherente. La cuestión es que, como se supone que Francisco fue el que eligió a la mayoría de quienes están ahí... El 90% de los que eligen... Se habla mucho de Cobo, por ejemplo, Sí, el de arzobispo Cobo. de Madrid. Omeya, el de Barcelona, pero bueno, ya parece es que mayor, un poco ¿no? menos. Que yo qué sé, vete a saber. Cualquiera sabe. La cuestión, que es más o menos la línea será la misma, pero ya hemos dicho que no debe sorprendernos que Claro. la línea del Papa sea Pero que es la línea de la apoyar a Iglesia. sociedad, Al final claro. es la línea de la Iglesia que se adaptará a los tiempos de este periodo de gran cambio y turbulencia en el que estamos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, otra de las cosas que se le reconocen al Papa Francisco pues es el tema de los abusos. Hay un montón de cosas que sí que se han cambiado un poco, o al menos se ha Claro. hablado de ellas, antes no. Entonces, en esa línea, un poco más de... Sí, es que él ha sido reformador como reformador de leyes y del Código de Derecho Canónico ha sido uno de los grandes legisladores que han hecho. Por ejemplo, incluso también ha introducido en congregaciones y carismas, ha introducido reformas de sus estatutos, en el Opus Dei, Sí. en Regnum Christi. Los Sí, estatutos, por ejemplo, de ahí nuestra, dejó de ser prelatura personal. ahí cambió los estatutos. Por ejemplo, en la Orden del Santo Sepulcro también adaptó los estatutos. A la Orden Soberana de Malta también les echó freno diciendo: si queréis estar bajo la protección de la Santa Sede, tenéis que revisar vuestra manera de funcionar y estar bajo la tutela, protección de la Santa Sede en todos los sentidos. O sea, que ha sido un gran reformador del aspecto como legislador. Es que un papadón tampoco da para hacer... Son muchas las cosas que han hecho los últimos papas. Yo vuelvo otra vez a la línea de transmisión de los tres últimos. Juan Pablo II es que tuvo un papel fundamental en la caída del comunismo, del muro de Berlín, del telón de acero, y ahí desarrolló gran parte de su... ahí gastó gran parte de su energía, porque él venía de allí, sabía lo que era aquello, padeció el nazismo y padeció el régimen soviético como buen polaco de aquella época, e hizo todo lo que pudo junto con Lech Walesa, con Gorbachev, con Reagan en Estados Unidos. Ahí formaron un grupo de poder internacional que acabó con esa situación tan dramática, esa costura tan grande que tenía Europa en aquel momento, que ahora lamentablemente reverdecemos algunos kilómetros más al este, pero que sigue estando abierta. Luego llegó Ratzinger, y Ratzinger parece que era necesario reforzar los pilares de la fe, dedicar la mayor parte de su tiempo a elaborar documentos y a profundizar. Decía, por ejemplo, Juan Pablo II era muy mariano, muy de la Virgen. Benedicto XVI era muy de Jesús, lo hemos dicho antes, la trilogía de libros sobre Jesús de Nazaret, que me parece preciosa, me parece muy bonita. Pues ahora Francisco se ha ocupado de otras cosas y se ha ocupado de hacer ciertas reformas, de aligerar mucho los protocolos. Lo vamos a ver con su funeral y lo estamos viendo también con otras muchas cosas de la Iglesia, del día a día de la Iglesia, que ya se ha quitado mucho oropel y mucho salvado y ha ido más al grano. Ha intervenido decisivamente en la lucha contra la pederastia en el seno de la Iglesia, que parece que el pederasta solamente hay en la Iglesia, pues pederastas hay en bastantes más sitios. Lo que pasa es que eso no se comenta tanto y parece que sea todo en la Iglesia. Pues no, en la Iglesia y en otros sitios. No, pero por eso, pero que... Y Francisco sí ha actuado de una manera muy decisiva. Los anteriores supongo que hicieron lo que pudieron, a lo mejor no supieron hacerlo más o mejor, pero Francisco, por esa línea de continuidad, que digo que lo que no hace uno lo acaba haciendo el otro, y se van sucediendo, y todo lo que va haciendo cada uno de ellos queda como base para seguir edificando por encima. Es decir, Juan Pablo II sienta una base de lucha por la libertad, Benedicto XVI de lucha por la verdad, y ahora Francisco de lucha por la justicia. Mira, se me ha ocurrido así de golpe esa trilogía, que no sé si convendrás conmigo en que podría ser una manera sencilla de
de resumir los pontificados, ¿no? Lo que estás diciendo es puro evangelio. Sobre esta piedra construiré mi Claro iglesia. que sí. Piedra a piedra se va construyendo Y todos son la Pedros, iglesia. todos son Sí, Pedros, sí, todos sí. son sucesores Sucesores de Pedro, son piedras. Sí, sí. Claro. Y la piedra que desechó el arquitecto, ¿no? Sí, Será sí, ahora la es piedra así, es angular. así, es puro evangelio de cómo se va avanzando, y por eso la iglesia está 2000 años, el nuevo evangelio, porque venimos de nuestros hermanos mayores, los judíos, que son, como decía Benedicto, nuestros hermanos mayores, el Antiguo Testamento, y con la nueva alianza Calla, con pero el otro día vi yo Jesucristo. en Twitter, hablando de los judíos, es otra anécdota, otra fricada, pero es que me ha llamado mucho la atención. Un sionista, muy sionista, decía ahí en Twitter, porque a Jesucristo, estábamos en Semana Santa, a Jesucristo lo mataron los romanos, no fuimos nosotros, no os creéis que fuimos nosotros, fueron los romanos. Digo, bueno, va, tira. Hombre, es que los pobres han tenido tantas persecuciones, e incluso condena por la propia Iglesia de ser deicidas, que están un poco ya escarmentados los pobres. Tenemos- Las cosas son como son, lo que otra La cosa historia, es que es la naturalmente historia. ahora nos consideremos todos hermanos, somos religiones del libro, ¿no? Como Tenemos que irnos los con Pau Valero, maometanos que también. piedra a piedra y paso ¿Ha a llegado? paso, él ha subido, yo creo que ya estará en lo alto del Micalet. Pau Valero. Campanudo. Aquí estamos, en lo alto, no sé si estás viendo, ya está todo listo y preparado, todas las campanas. Ahora mismo estaban revisando que todo estuviese perfectamente bien, porque más o menos en 3 minutos comenzará ese primer repicar de campanas. Y yo tengo aquí a Roberto, hay varios campaneros que mientras están aquí negociándolo, pero, oye, Roberto, ven para acá, cuéntame. Bueno, ¿qué tal? Un placer estar aquí para el toque este de fallecido del Papa. Y bueno, es una ocasión más para poder demostrar lo que hacemos aquí. Bueno, nosotros hemos estado esta mañana, no hemos podido verlo, que a las 7:30 estamos en directo, quedan 2 minutos, tenemos 2 minutos o un poquito menos de entrevista, cada uno se pondrá en su sitio. 2 veces al día, uno a las 12. Y otro a las 7:30, hasta el sábado, que ya es el día del funeral. Bueno, ¿y cómo os vais a preparar? ¿Cómo lo tenéis todo? Aquí te puedes fijar, esto se llama encollat, ¿vale? Entonces, aquí tenemos 3 campanas grandes, que son el Manuel, el Chaume y el Vicent, y quedan libres las otras 2 grandes, que son el Andreu y la María, que son las campanas que dan el luto, que es el pam, pam del toque de muertos habitual. Y eso se acompaña, estas 3 grandes hacen como un clamoreo así de fondo de sonido, y se acompaña con estas 2 pequeñas y con la de arriba. Y queda como una banda sonora muy finita abajo y las grandes resaltando por encima. Vosotros, ¿qué nos marca? ¿Cómo sabéis lo que tenéis que tocar en cada ocasión? Por ejemplo, en esta que es especial. Vale. Para los toques se sigue una especie de partitura que se llama consueta, que eso en valenciano es costumbre. Y entonces ahí está determinado, digamos, todos los toques, cómo se tienen que hacer, los pasos que hay que seguir y todo lo que hay que hacer en el toque. Luego es libertad de cada campanero, pues hacerlo a su estilo particular y personal, siempre respetando lo que es la partitura. Bueno, nos queda medio minuto, yo creo que ya os tenéis que ir preparando. Sí, más o menos hemos repartido la faena ya, y es cogerse las cuerdas, y ahora enseguida no sé exactamente cómo habrán dispuesto que estamos, pero bueno, yo a lo que me digan. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Queridos compañeros, yo me voy a quitar este retorno porque yo no sé si me voy a quedar sordo, tú imagínate, yo con lo que me gusta a mí hablar y encima estar sordo. Entonces nuestro compañero Pablo Ayabata y yo nos vamos a apartar en un lado donde no molestemos, ahí por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso es bueno. Pues nosotros nos vamos a venir. Este hueco de aquí. Nos venimos aquí. Ahí está el primero de esos toques. El toque del Ángelus, que es previo, que son 3 badajazos de la campana grande, y enseguida empezamos. Bueno, pues esto vamos a vivirlo porque comienza ya.
Qué maravilla, oye, qué privilegio haber podido estar ahí, Pau Valero, que yo creo que ya no nos escucha, pero ha sido increíble, la verdad, verlo Sí. desde ahí, porque muchas veces lo vemos y lo escuchamos desde abajo, ¿no? Una pequeña sinfonía lo que hemos Sí. escuchado. Yo estaba comentando mientras lo escuchábamos que me recordaba, por buscar una referencia moderna, los discos de Pink Floyd, en donde el Wish You Were Here, por ejemplo, en el Shine on Your Crazy Diamonds, que es la canción larga que abre el disco, se oye una base, que era lo que estaba haciendo este señor que estaba ahí en medio, varias cuerdas a la vez, manteniendo una base, y luego los instrumentos solistas que van apareciendo y desapareciendo en la composición. Esto es un poco igual, y además nos lo han explicado, tiene partituras, hay música de campanas. El Gremi de Campaners de Valencia es famosísimo, sus toques están reconocidos a nivel internacional y son verdaderas partituras en las que con una determinada cadencia y con un determinado sonido de fondo, sonaba a muerto, era un toque de difuntos. Yo no sabría explicar muy bien cómo lo consiguen, pero está claro que no es un tono alegre, es un tono lúgubre. Bueno, pues esto lo saben hacer estupendamente estas personas, que afortunadamente ya hemos visto ahí algún joven, pues tienen relevo generacional, que eso es también muy... Vamos, es estupendo para que esta tradición cultural tan valenciana no se pierda en ningún momento. Que iba con sus cascos porque... Y Paloma dice que no nos oye Pau Yo tenía porque un se ha amigo que quedado... decía que los cascos los llevan los caballos, que esos son auriculares. Hombre, es que... No, pero en ese caso son auriculares sin conexión. Yo tuve la suerte, estando de destino en Navarra, estar dentro de un campanario con volteo manual de campanas, que es además riesgo porque ha habido alguno que se ha quedado enganchado y se ha caído, ¿no? y ha habido sus problemas. Y eso es un gremio maravilloso. El de los campaneros es espectacular. Qué bueno, es todo un arte, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros, por aportarnos, como siempre, pues tanta luz en todo lo que te pedimos. Gracias, Jesús de Salvador. Vamos a hacer una pausa, tú te quedas, ¿no? Bueno. Creo que se queda. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos en directo. En Aquí la 8 tenemos mucho más tema del que hablar, de la muerte del Papa Francisco. Bueno, pues son las 7:40, hemos cambiado un poco el formato de las sillas aquí en este programa y vamos a darle la bienvenida ya a nuestro colaborador. Muy buenas tardes, Juan Carlos Galindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por este formato así un poquito que os he hecho. Nada. Cambiar son las manías. Queremos que todo el mundo esté cómodo cuando venga. Tú como la Prisler, si no tienes ahí el lado para que te yo tengo que enfoquen tener el plano por el lado bueno. plano frontal para verte qué tal, cómo estás. Día raro, ¿verdad? Día raro. ¿Ha llovido? ¿Te has mojado? No. He estado por fortuna he estado en casa además todo el día. Que llegamos ayer yo creo que de unos días de vacaciones y nada, pues nos cogió la noticia a pie cambiado. De hecho, estábamos desayunando cerca de Canfranc, muy cerquita. Fuimos en Aragón y nada, desayunando vimos la noticia a las 10 menos 5, creo que es cuando daban. Concretamente creo que corrió Empezaron a sonar todas las alertas en los móviles. Sí. Sobre todo en la radio, y bueno, allí nosotros nos despertamos un poquito más tarde y desayunando, pues una de las chicas que nos estaba atendiendo pues nos dio la mala noticia. Bueno, la vida es así, la vida se vive para morir, nunca mejor dicho, ¿no? Lo decía Vicente antes, que sobre todo nos sorprendía por eso, porque durante estos meses hemos hablado mucho de la salud del Papa, el Papa, pero es cierto que ya todos pensábamos que había superado este bache de salud, sin embargo, otro, diferente. Yo creo que te lo comenté, y no sé si Vicente lo sabe. Mi hija con 21 años estuvo muy malita, por una patología parecida a la de... parecida, no igual, la que ha tenido el Papa, y lo pasó muy mal. Así que yo, en cuanto pues vi la patología que tenía el Papa y vi que salía adelante, pues la verdad que alegría, pero con 88 años hay que pensar también que esas enfermedades dejan tocado, y efectivamente, ¿no? Ha sido una enfermedad colateral que en ocasiones también provoca una neumonía de estas características, ¿no? Que ha sido por un ictus y ha sido un fallo fatal, multiorgánico, que no ha podido superar. Y bueno, pues así es, ¿no? Estamos en días de introspección, ¿no? ¿Verdad? Ahora hay que aprovechar un poquito. Se suponía que eran los anteriores, los de la Semana Santa, los que pues hemos empezado, que dedicar a la introspección, a la reflexión, al reencuentro con uno mismo.
y ahora teníamos que estar celebrando la Pascua, que es el momento de alegría. resurrección, sí, sí. Bueno, la Semana Santa para los oficios, la Pascua para las monas y las cometas y, en fin, y la alegría generalizada después de la resurrección de Jesús y en fin, y el recuerdo de lo mal que lo pasó en los días previos, ¿no? Pero más en un mundo católico, ¿no? Que quizás donde predomina, ¿no? Hay otras religiones, por supuesto, pero sobre todo los católicos, apostólicos y romanos, valga la expresión, pues bueno, pues estamos de luto, ¿no? Es decir, nunca mejor dicho, ¿no? Que al final sí, pero es un luto mezclado con alegría, es lo que siempre se comenta en estos casos, ¿no? Pierdes a alguien, pero viene alguien nuevo. Tienes la esperanza de que esté ahora en un sitio mejor, de que nosotros sigamos esa senda también cuando nos llegue el momento, en fin, de que esto no sea más que un tránsito a un lugar en donde ya no haya los problemas que jalonan nuestras vidas aquí. Bueno, ojalá eso deseamos, ¿no? Estamos viendo esta señal en directo ahora mismo, que se está celebrando pues una misa probablemente en la plaza, ¿no? Se sucederán sobre todo los rosarios por la hora que es, yo me imagino que será... Sí, en la plaza de San Pedro. No tengo ni idea lo que es. Sí, pues lo típico, que seguramente hay mucha gente congregada ahí. Pues, pero estas suelen ser 7:30, 7:30. De una manera improvisada, ¿verdad? Creo que suelen ser horas de rosario. Más que todos a la vez, cada grupo, ¿no? Bueno, aquí en este caso parece esta señora, no sabemos. Claro, porque al final lo que sí que se va a celebrar es el sábado a las 10, el funeral oficial, que ya hemos dicho que va a ir un montón de personalidades de todo el mundo. Nuestro presidente del gobierno no, pero otros presidentes sí. Bueno, él ha dado una explicación. ¿Cuál es? Plausible. ¿Cuál es? No, bueno, él dice que es que cuando va a la jefatura del Estado él no va. Y es cierto. Entonces, en este caso, la jefatura del Estado va y él no va. Esto es así. ¿Y en el Mobile de Barcelona no coinciden el rey y el presidente del gobierno en ocasiones? No lo sé. Yo te digo lo que ha dicho la presidencia, que hasta la fecha sí ha sido. Cuando va a la jefatura del Estado, el presidente del gobierno no va porque ya representa al gobierno. Una chorrada como de las más gordas que he oído yo hoy. Yo no voy a decir si es una chorrada o no. Es una chorrada. Yo te digo lo que ha dicho la versión oficial. Va, si no recuerdo mal, Bolaños, van las Cuando murió Juan Pablo II fue el rey, que era Juan Carlos, y fue el presidente del gobierno, que era Zapatero, y fue el jefe de la oposición, que era Rajoy. En fin. Sí, bueno, Feijóo ha dicho que va y que se unen. Sí, es el primer pacto. Pero que el presidente del gobierno diga que no va porque va el jefe del Estado, el primer pacto es una chorrada. Sí, perfecto. Yo no te digo, no entro a valorarlo, lo valoras él tú. mismo. En el primer gran pacto político que ha hecho entre el gobierno y la oposición ha sido ir en el viaje conjunto al Papa. Ha dicho que sí, porque el gobierno ha invitado a Feijóo. Pues mira, y ya Feijóo ha dicho algo. Que sí. Por lo tanto, tenemos ya el primer acuerdo. Ya ha conseguido algo el Papa, pues faltando, pobre meu, ¿no? Qué lástima, la verdad que sí. Tenemos que volver a Alicante con nuestra compañera Marian Gálvez, que está en Alicante, que nos estaba contando también cómo se está organizando pues esos momentos de oración en la diócesis de Orihuela-Alicante. Paloma, pues seguimos hablando con don Bienvenido. Don Bienvenido, en esta época en que todo es tan convulso, en que todo dura 5 minutos, la Iglesia, un estamento con tantos siglos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Lleva mucho tiempo que antes comprabas una lavadora y te duraba toda la vida. Ahora ya sabes que a partir de ciertos años te empieza a romper algo. Está todo programado para que haya obsolescencia y pase a comprar. Eso es así. También es verdad que todo va evolucionando tanto que en poco se mejoran las lavadoras, se mejoran los coches, se mejora todo, ¿no? Entonces todo va unido. Hace tiempo se hablaba de la generación Kleenex, usar y tirar. Y eso no ha ido a menos, sino a más. Una sociedad de la fachada, una sociedad de la vanidad, una sociedad del egocentrismo. Y eso vacía, porque cuando perdemos el contenido de quién soy, para quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, son pensamientos profundos de la existencia humana. Al final, no puedo limitarme a trabajar, gastar, comprar, comer, dormir, me relaciono, me cae mal, pues yo no, al otro. Somos como autómatas, como robots que no sabemos dónde vamos ni a dónde nos dirigimos, y la Iglesia es verdad que se está notando que es donde más nos estamos acercando porque es nuestra casa. Eso es lo que pasa. La parroquia es un lugar
donde caben todos. Y tienes, pues, una persona muy instruida, abogado, ingeniero, matemático, lo que es profesor, como tienes una persona que a lo mejor sabe las 4 reglas, pero allí tienen cabida, porque es una comunidad llamada a ser, desgraciadamente estamos en ello, ¿no? Porque no somos perfectos, pero sí que vamos en ese camino. Ser una comunidad que se ama, que se ayudan, una comunidad donde cada uno pues es acogido como es. Y que me gusta mucho aquella canción Viva la gente. Es antigua, ¿no? Pero oye, tiene miga. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Y dice, ámalos como son, respétalo, pero lucha porque sean los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran. O sea, el proyecto de Dios para esa persona. Dios tiene un proyecto para una persona, para una familia, para una parroquia, para un pueblo, para una nación. Cuando escuchamos la voz de Dios, entonces nos damos cuenta que es el mejor proyecto que podemos realizar en nuestra vida. Pero si no escuchamos esa voz, hacemos nuestro proyecto, que no es que sea malo, pero no es el mejor. Pues con eso nos quedamos. Vamos a intentar y vamos a hablar en el próximo del cónclave, de qué significa, porque estamos todos ya un poco a ver qué va a pasar ahora. Pues precisamente a esa pregunta vamos a intentar dar respuesta, a ver qué va a pasar. No vamos a efectivamente decir, a ver. Es que oí al vicario hablar de la canción Viva la gente. Ajá. ¿Y la quieres cantar? No. Ah. Pero me he acordado... Canta bien, Vicente. No, hombre, la conozco de sobra. Claro. Pero me he acordado de la cara B, del single. ¿Qué? La cara B es que viene también muy bien a todo lo que hemos venido hablando hasta ahora y lo que podemos hablar a continuación con el cónclave y todo esto. ¿De qué color es la piel de Dios? Ala. Dije roja, amarilla, roja y bueno, blanca es, qué bueno, qué todos son iguales a los ojos de Dios. Muy bien, muy bien. Sí, Era una sí. canción muy pegadiza, los que ya tienen cierta edad, tú es que eres muy joven. Oye, Sí, no. Pero lo los de que... Viva la gente la La de Viva la conocemos gente la todos. sé, claro. Sí, pero la cara B ya no Viva la llegaste. gente. La cara B y ya... donde Donde quiera quiera que que vas. Viva la gente. Es No lo soy que tan Bueno, no joven. cambiéis Exacto, de no, canal no, no. ahora, ¿De pero qué hay que color cantar. es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Ves? Sí, Pues sí. es que- Bien, muy bien tirado ahora. Porque ahora, pues bueno, viene, bueno, primero obviamente el funeral, que es si no El me equivoco, sábado. el sábado, ya lo tenemos, y ya están, obviamente, de viaje todos Están los llegando. cardenales, que el camarlengo, recordemos que la figura del camarlengo es una figura que ya está, ya se sabe quién es, que obviamente pues la dicta prácticamente los papas en sus últimos momentos, siempre que sean conscientes, si no, ya hay uno designado de per se, que es el que manda ahora en el Vaticano. Fíjate si manda y tiene trabajo, que os voy a contar una anécdota, no sé si la sabéis. El presidente de Italia, de la República Italiana, ha entrado en esa pequeña capilla donde estaba el Papa y no le ha recibido nadie, porque el camarlengo tiene muchas cosas que hacer y no está para recibir autoridades. Eso está pasado esta tarde. Esta misma tarde. Ha entrado y no había nadie recibiendo, ha entrado como una persona más. No sé si habéis visto las imágenes, una capilla Sí, muy sí, pequeña, sí. es una capilla muy pequeñita, donde era prácticamente la privada, donde la que usaba el Papa Francisco, donde estuvo la pandemia y etc. Desde ahí hacía las misas para una al día para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues ahora en este momento está llamando a 120 cardenales de todo el mundo, 120, máximo 80 años de edad, y les está citando. Ya están yendo, obviamente también hay una parte previa que es todos los cardenales de más de 80 años, fíjate qué curioso, están ahora ayudando a toda la parte del funeral, ¿vale? Luego ya viene la parte del cónclave Del voto. propiamente dicho, que ahí aparece pues la maldita política, entre comillas, y como maldita en el buen sentido de la palabra, no quiero que tampoco sea negativo, ¿no? Pero sí es cierto que ahí aparecen las personas, porque no dejemos, no hay que olvidar que el Papa era una persona y que la curia son personas y que los cardenales son personas, ¿no? Y cada una tiene una opinión de cómo le gustaría que fuera la Santa Madre Iglesia y cómo le gustaría que fuera, y luego las congregaciones, los jesuitas, los franciscanos, cada uno, bueno, con los salesianos, Claro, con cada política y con cada impronta de lo que para él es la fe, aunque obviamente todos comparten obviamente un mismo camino, ¿no? Pero en ese matiz
Y ahí es donde hay una lucha. Fíjate, me preparaba unos pequeños datos para haceroslo ver. El cónclave más rápido duró un día, creo alrededor del año 1200, no sé cuántos. El más largo, 2 años y 9 meses, en el 1500. Entre franceses e ingleses había ahí y no hubo manera de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y lo lógico y normal es que no haya acuerdo rápido. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, bueno, ahí vemos un poquito todas las dificultades que hay para elegir el cónclave suele haber una primera votación que es un poco de tanteo. Sí. Y en donde lo normal es que salga fumata negra. La fumata negra, muy bien. A partir de esa primera votación ya se sucede, me parece que son 2 al día, 2 votaciones al día, y en las cuales ya puede pasar cualquier cosa, o fumata negra o fumata blanca, que conlleva la elección de un papa. Yo no creo que vayamos a los 2 años, ni a los 30 minutos tampoco. Yo creo que esto será cuestión de unos pocos días y al final habrá una inspiración por parte del Espíritu Santo. No olvidemos que, hombre, si creemos en la tradición de la Iglesia, el Papa no lo eligen las personas, lo elige el Espíritu Santo a través de las personas. Bueno, sea como fuere, vamos a ver qué da de sí este cónclave y cuál es la decisión que se alumbra. De momento, los días, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta son que entre 14 y 20 días tienen que pasar para esa convocatoria del cónclave. Pues se calcula que a partir del 5 de mayo podríamos estar hablando de esa reunión. Sí, lo sabremos pasado el funeral. Sabremos o igual un poquito antes, pero yo creo que primero hay que enterrar como se merece al Papa y después hablar del sucesor, que obviamente pues está garantizado, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría resaltar. Una de ellas, el trabajo ingente en materia de seguridad que tienen que realizar las autoridades del Vaticano y las de Italia, porque esto solo las del Vaticano no pueden. Imagina la cantidad de jefes de Estado y de Gobierno, excepto Pedro Sánchez y alguno más, claro, que van a acudir. Alguna graciosa me decía hace un rato, a veces que se va a China y por eso no puede estar. No, a China no creo. Bueno, que van muchos jefes de Estado y de Gobierno y muchos cardenales y lógicamente eso conlleva una logística y unas medidas de seguridad extraordinarias. Esto por un lado, me gustaría dejarlo sobre la mesa también como motivo de reflexión al menos. Y otra cosa que también a mí me ha hecho reflexionar cuando la he oído en boca de otro esta mañana. No está igual que Francisco sí ha dejado por escrito las consideraciones y las directrices que él quería para su funeral y en fin, para esta sucesión, que todavía no lo conocemos en su no hay, sin embargo, nada que prevea la posibilidad de que un papa se enajene, que tenga una demencia senil, que es lo más normal, y de repente, o un Alzheimer, o un lo que sea, y qué pasa entonces con la Iglesia. Claro. ¿Y qué pasa con las decisiones que pueda adoptar estando en ese estado el Santo Padre? Creo que sobre eso no hay ninguna disposición, no hay nada previsto. Y es algo que en algún momento dado se debería abordar también. ¿Qué pasa? ¿Se puede inhabilitar a un papa en caso de que manifiestamente no rija? Igual que con los monarcas, es cierto que las monarquías no hay ninguna que sea directa como tal, por fortuna en el mundo, me refiero, salvo las dictaduras encubiertas, ¿no? Pero en las monarquías al menos tienes una línea de sucesión clara, sabes quién es el heredero. Aquí también. En el papado es uno de los cardenales. Sí, pero tienes 200 para elegir. Los hijos normalmente no tienen dos. Los reyes normalmente no tienen 200 hijos. Sí, pero quiero decirte que se sabe que va a haber papa. No va a haber duda de que no va a haber papa. Lo que no sabemos es quién y en cuánto tiempo. Pero no va a haber duda. Claro, pero no hay un sucesor que conozcamos con nombre y apellidos que pueda decir... Que te entiendo. Oiga. Que te entiendo perfectamente. Dos matices. No solo decir que la Ciudad del Vaticano no es suficiente, sino decir además que la Ciudad del Vaticano es una de las mejores del mundo. Recordemos que Roma es el centro de la inteligencia del mundo, no solo por los secretos. En Jerusalén te lo discutirían. No, Jerusalén no tiene nada que hacer con Roma, con mucho cariño. Y ellos lo saben, por eso siempre ha habido cierta virulencia con Roma. Roma es el epicentro de la inteligencia mundial.
En Roma se encuentran los mejores analistas de inteligencia, espías Yo te lo financieros y no matizaría, financieros. más que inteligencia, diplomacia. Yo sí creo que son los reyes de la diplomacia, los vaticanos. Los reyes de la inteligencia... No sin hablo del duda- Vaticano, hablo de Roma. No me malinterpretes. Ahora luego hablo del Vaticano. Pues entonces te Roma. lo rebato entero. Roma no. Sí, ni, sí. ni lo uno ni lo otro. Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Bueno. Primero por la cercanía del Vaticano, por todas las informaciones. Sí, pero no todo se pega. Tú, por ejemplo, eres mucho más guapo que yo y no por estar cerca tuyo voy a mejorar esta tarde. Pero cuando hablo de inteligencia hablo para que todo el mundo me entienda de espías. No hablo de seres inteligentes. Hablo de espías para que me entiendan. Los mejores espías del mundo, las mejores sedes están en Roma. Desde Roma se domina el mundo. Es cierto que Estados Unidos tiene su poder, Londres tiene su poder, en África, por supuesto, Egipto tiene su poder, Marruecos, por supuesto, Emiratos Árabes, hay mucha gente distribuida, pero en Roma se centraliza todo y en Roma está la información más importante del mundo. Primero, porque todo el mundo tiene satélites, todo el mundo tiene oficinas en Roma. Y luego, segundo, porque el Vaticano tiene unos servicios de inteligencia, unos servicios de información muy potentes, muy buenos, donde su información diaria, el Papa, cada semana, igual que aquí, Su Majestad el Rey con el Centro de Inteligencia o el presidente de Gobierno, estaba despachando con los servicios de inteligencia del Vaticano y de la propia Italia, del propio gobierno italiano, ¿no? Sí decirte, apuntar recordemos que todo jefe de gobierno lleva su seguridad al centro donde va, es decir, no solo hay que coordinar los locales, recordemos que está la Guardia Real. La Guardia Real Vaticana, sabes que son suizos, tienen que ser suizos, no puede ser, no son más Guardia Suiza. Guardia Suiza. Más de 130 no hay más, son militares, tienen que ser entre 19 y 30 años. Es decir, ahí hay un compendio de muchas cosas y que el cónclave, además, bueno, hay que decir también, creo que todos lo sabemos, se cierra a cal y canto, no hay ningún tipo de información con el exterior. Ni móviles, ni nada. Se encierra a Galicanto, no se encierra en Calicanto. Quede claro Vale, esto. con este chiste nos vamos a publicidad. Venga, porque vamos. ya nos van a hacer al chiringuito hoy. Vamos a la publicidad, 2 minutos de reloj y regresamos en directo en Aquí la 8. Tenemos más rato que hablar aún, no se vayan. Bueno, pues son las 8 y 3 minutos de la tarde, continuamos en directo en Aquí la 8 y nos vamos corriendo con nuestra compañera Paula Osuna para que nos siga contando más acerca de esa conexión del Papa Francisco con el municipio de Pedralba. Seguimos aquí con Carmen, que nos estaba hablando de esa conexión que tenía el Papa Francisco con la comunidad valenciana, pero especialmente con Pedralba. Sí. Cuéntenos. Bueno, y con el tiempo, el grupo de argentinos que estamos acá en Valencia, pedimos que traigan a nuestra madre. Ojo, que para mí mi segunda madre es la Virgen de los Desamparados, pero mi primera madre era la Virgen de Luján. En ese momento le pedimos a la Secretaría Episcopal que nos manden a la Virgen de Luján. Nos mandan a la Virgen de Luján la Secretaría Episcopal, que está en la iglesia de Santa Catalina. En ese momento, Bergoglio era el arzobispo. O sea que la Virgen de Luján, que está acá, nos la regaló el que después fue Papa. Además, yo al principio en el saludo decía que el Papa Francisco, bueno, Carmen es que está emocionada, Ay, sí, pero... me emociona, la verdad que sí, porque sabes que a veces pienso que la comunidad valenciana es tan rica, socialmente es rica, la gente es rica en cálida y todo eso, y no saben lo que tienen alrededor, no sabían que tenían un regalo de alguien que después fue Papa. Y eso me pone tan, viste, me emociona, es verdad. Bueno, comentábamos eso, que el Papa Francisco nunca llegó a venir a España como Papa, pero sí anteriormente, por ejemplo, en el año 2006, que además creo que es el año en el que se regaló, no está. sí que acudió. No sé, eso no te lo puedo asegurar, pero sí sé que la Virgen nos la mandó la Secretaría Episcopal y en ese momento el arzobispo era él. ¿Y a usted como argentina qué le ha parecido el legado del Papa? Y había sido, bueno, como argentina y como persona mayor,
hubo dos papas que marcaron muchísimo todo. Juan XXIII para mí hizo un vuelco tremendo en la iglesia, porque fue el que hizo dar vuelta a la misa, que se diera en el idioma que corresponde. Y el Papa Francisco ayornó a la sociedad católica, admitiendo muchas cosas, sobre todo haciéndose un mea culpa de los errores de la Iglesia. Eso para mí fue tan importante que, bueno, que un papa diga, sí, hay cosas que hicimos mal. Para mí, que alguien tan importante que tenía todo el poder en su mano admita los errores. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Le agradezco que haya compartido con nosotros esta conexión que tenía el Papa Francisco con la Comunidad Valenciana. Gracias. No, al contrario. Pues muchísimas gracias, Paula. Vamos a saludar a una persona que conocen ustedes también bien, que ha sido también colaborador de este programa. Vamos a saludar a Héctor Gozalvo, sacerdote delegado de Medios de Comunicación de la Diócesis del Obispado de Segorbe-Castellón. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Paloma. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco cansado porque estos días hemos enlazado los actos de Semana Santa pues con la noticia del fallecimiento del Papa, y la verdad es que si ya de por sí la Semana Santa pues es religiosamente hablando y pastoralmente hablando, pues entonces ya no te cuento porque no ha habido ahí un interpas para poder descansar un poco. Claro que no, es que no lo estábamos ni previendo, ni siquiera. Héctor, tú estuviste hace poco en Roma y hemos podido ver, vamos a enseñar unas imágenes que tú mismo grabaste, ¿no? Sí, no sé si se van a poder emitir justamente esas imágenes porque parece ser que ha habido algún problema técnico, pero bueno, yo estuve en enero cuando tuvimos el encuentro de todos los delegados de medios de comunicación social de todas las diócesis de España, y precisamente estuvimos en el encuentro con el Papa Francisco para celebrar el jubileo de los periodistas, el jubileo de los comunicadores, aunque sí es verdad que estas imágenes no corresponden a ese día, porque como veis el Papa está estupendo, perfecto y maravilloso. Pues bueno, tuve la suerte de poder estar a pocos metros de él, no conversé, no hablé con él, por supuesto, pero sí tuve la gran suerte pues de poder compartir con tantos sacerdotes y personas que se dedican a la comunicación, pues el jubileo, como acabo de decir, de la comunicación. Y bueno, ya estaba el Papa pues un poco físicamente mermado, y de hecho la misa que tuvimos el domingo, creo recordar que era el último fin de semana de enero de este 2025, ya no presidió en la Eucaristía, sino que fue uno de los cardenales. Él estaba presente, leyó la homilía, pero no presidió la celebración. Y bueno, ya se le veía pues cansado, y me acuerdo yo que ya pues por la cortisona que le daban pues ya se veía un poquito hinchado. Esas imágenes que estáis viendo ahora las grabé yo mismo con el móvil, precisamente el día en que el Papa fue elegido. Fue en la Plaza de San Pedro. Yo estaba cubriendo como enviado especial de un periódico pues toda la información, y precisamente pues pilló que yo estaba en la Plaza de San Pedro, y esas imágenes pues las grabé yo en el momento previo a que el Papa Francisco pues saliera a saludar desde el balcón de la Basílica y dirigiera pues sus primeras palabras a Roma como obispo de Roma y al mundo entero como Papa. Qué emocionante, Héctor, la verdad que tienes que sentir, no sé qué tienes que sentir. ¿Cómo estás? Bueno, pues son momentos únicos. Ten en cuenta que son momentos muy especiales. Ten en cuenta también que es la Iglesia Católica, donde somos millones y millones de católicos, y que claro, es un evento que es histórico. Ya de por sí el hecho de la elección de un nuevo Papa es un momento histórico. Entonces, pues por las circunstancias que sea, pues fue una gran suerte, ¿no? Pues poder vivir ese momento, y sobre todo vivir en primera persona la emoción, ¿no? De una plaza llena y de ver a una vía, evidentemente, hasta que no sale el protodiácono a anunciar quién va a ser el nuevo Papa, pues en todo espera, ¿no? Porque luego las quinielas es todo muy bonito, pero yo creo que las quinielas muy pocas veces o prácticamente ninguna acierta, ¿no? Es decir, sí, hay favoritos,
pero después, en definitiva, nosotros como creyentes rezamos, es el Espíritu Santo el que ilumina esas decisiones, esa decisión de los cardenales, luego entre ellos se conocen. En este caso, yo creo que va a ser también un momento especial porque la mayoría de los cardenales que hay ahora o que formaban parte del cónclave han sido elegidos por el Papa Francisco. O sea que, por tanto, ya se presupone al menos una cierta línea de continuidad. No significa que va a ser igual en directrices al Papa Francisco, pero ya se presupone que es una línea de continuidad. Y luego, que ten en cuenta que están todos los países representados del mundo. ¿Tienes quiniela? ¿Tú tienes favorito, Héctor? Pues no tengo ningún favorito, porque bueno, yo voy escuchando lo que se va comentando, lo que van diciendo los vaticanistas, pero bueno, yo creo que está sonando muy fuerte, o al menos así lo estamos viendo estos días en los medios de comunicación, y al menos en los medios de comunicación que tienen un cierto rigor, pues está sonando un cardenal asiático, un cardenal muy conocido, que bueno, pues es muy en base a la línea del Papa Francisco. No recuerdo ahora el nombre, pero que está sonando mucho, pues efectivamente, muy bien, Veo yo que estáis ahí controlando todo. Sí, estábamos hablando también antes porque precisamente pues decíamos que sonaba también fuerte. También Pietro Paroli, ¿no? Era otro que sonaba. Sí, Pietro Parolini. Sí, también, bueno, es una institución, evidentemente, en el Vaticano, y él también está sonando con fuerza. Además, él conoce prácticamente, tiene unos 70 años, conoce a todos, es el que estáis viendo ahora en imagen, conoce a todos los cardenales le conocen a él, y bueno, pues eso también es una gran ventaja, ¿no?, en esta cuestión. Bueno, pues veremos cómo sale. Aún falta muchísimo, es lo que estamos diciendo, que de momento pues mañana van a hacer ese traslado del cuerpo del Papa Francisco y el sábado el funeral. Hasta que empiece el conclave aún quedan días. Efectivamente, yo no he escuchado porque me acabo de conectar, estaba antes en la misa y en otra cuestión y no sé lo que habéis dicho, pero bueno, supongo que ya habéis comentado, ¿no? Es un proceso muy complejo. El Papa Francisco, la cuestión con respecto al tema de los funerales, lo ha simplificado bastante con esa intención de que verdaderamente el funeral sea el funeral de un pastor, de un fiel, bueno, si me permites también, de un obispo sencillo y discreto, antes que el de un jefe de Estado o el de un príncipe, digámoslo así, de la Iglesia, ¿no? Y de hecho, pues se prevé que todo será mucho más sencillo. No habrá 3 cajas, solo habrá una caja. Y luego, bueno, pues en vez de estar en un catafalco en la misma Basílica de San Pedro, cuando pase todo el mundo a rendir y a venerar el cuerpo y a rezar ante él, pues no estará el catafalco, sino que estará a ras de suelo, ¿no? Por tanto, pues bueno, ya en continuidad con esa línea de sencillez, de humildad, que yo os puedo decir que viví en primera persona, porque básicamente ya lo que se anunció en aquel balcón de la Plaza de San Pedro, ese 2013, cuando fue elegido el Papa Francisco, pues ya vislumbraba que iba a ser un hombre sencillo, es decir, aquellas palabras que él regaló, aquellas primeras palabras que él regaló, pues ya eran un anticipo de lo que iba a ser todo su ministerio petrino. Pues Héctor Gonzalo, muchísimas gracias. Vamos hablando estos días para que nos cuentes también tu punto de vista. Y tenemos que hablar, hoy no, pero tenemos que hablar de lo que pasó en Semana Santa en uno de esos pueblos, que fue impresionante. Sí, pues esta semana lo contaremos sin duda, que es la procesión del Viernes Santo de Lucena del Cid, y que, bueno, ya te conté que es espectacular y además que es un acto muy identificativo y muy auténtico de esta parroquia de Lucena, porque prácticamente, que nos conste, es el único municipio que celebra esta procesión del entierro, que concluye descendiendo al Cristo yacente a la cripta. Pues hablaremos. Muchísimas gracias, Héctor. A ti, Paloma, un beso a todos y que disfrutemos estos días, al menos de vivir nuestra fe comentando y pues eso, y hablando de lo bondadoso y de la gran persona que ha sido el Papa Francisco. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Bueno, vamos rapidísimamente hasta Alicante y enseguida comentamos con Juan Carlos y con Vicente. Paloma, seguimos hablando con don Bienvenido. Don Bienvenido me ha dicho que probablemente sea este sábado cuando al Papa
Sí, me han comunicado esa noticia, que el funeral pues sería este sábado. La hora no puedo saber cuál es, aún no lo he mirado eso, pero sí que me ha llegado esa noticia. El sábado es el funeral y a partir de ahí serán los funerales en las diócesis, porque hasta que no se hace el funeral en el Vaticano por el Papa, no se traslada a las diócesis los funerales sucesivos, que luego cada parroquia ofrecerá. Y ahora lo que toca es entrar en cónclave. En cónclave, que además hablábamos previamente que usted ha tenido, ha podido vivirlo de primera mano, dijéramos. ¿En qué consiste? Porque ha habido ahora una película recientemente nominada a los Oscar y se habla mucho, pero realmente no se conoce muy bien. ¿Qué consiste el cónclave? Bueno, cuando ya se ha hecho el funeral por el Santo Padre fallecido, pues ahora lo que toca es la elección de un nuevo Papa. Y eso se llama entrar en cónclave. Es decir, se convoca a todos los cardenales del mundo que no hayan cumplido todavía los 80 años. Pero los que han cumplido ya 80 años también pueden asistir. Lo único que no pueden votar. Votan solo, ahora creo que habrá unos 135 cardenales que tienen menos de 80 años. Sí. Esos son los que son susceptibles, esos son los que van a votar y que son susceptibles de ser elegidos papa. En principio es lo que se hace, pero no tendría por qué. Podría ser elegido alguien fuera de los que están allí reunidos. Un obispo, un sacerdote. Don Monseñor Munilla podría ser elegido papa. Hombre, podría ser. Nos quitarían algo muy bueno que tenemos, pero bueno, sería para algo mayor, que es la Iglesia universal. Sí, en realidad es ser varón, tener por lo menos 35 años y haber estudiado algo de teología y tal, y bueno, por supuesto cristiano, claro. Si no, no tiene sentido, ¿no? Usted me hablaba que en ese cónclave, que es una semana aproximadamente, que se reúnen antes y hablan del estado en el que se encuentra la Iglesia, y en función del estado en que se encuentra la Iglesia y de ese legado que nos ha dejado Francisco, elegir el Papa que más le convenga a la Iglesia, entiendo. Así es, sí, ellos van convocando, se convoca a todos los cardenales y claro, es todo el mundo. Algunos vienen de muy lejos y no se pueden incorporar al día siguiente. Entonces se van incorporando paulatinamente, pues según pueden. Y en esas, más o menos una semana, 10 días, pues empiezan a hablar de los temas de cómo está la sociedad actual y cómo está la Iglesia actual, para ver qué persona es la idónea para ocupar ese puesto tan responsable, tan importante, tan difícil también, de ser el vicario de Cristo en la tierra. Y tal. A mí me tocó vivir un cónclave desde fuera, claro. No nos dejaron entrar, no se fiaron de nosotros, no puede ser. Pues yo era secretario de un cardenal, el que fue obispo de nuestra diócesis, don Francisco Álvarez Martínez, de feliz memoria, un buen hombre, un hombre sencillo, un hombre muy gestor, sí, era muy ordenado, es el que introdujo las vicarías en nuestra diócesis y luego fue arzobispo de Toledo. Y ya también le hicieron cardenal y ya estando en el estado de emérito, o sea, que ya no estaba él como arzobispo titular de la archidiócesis de Toledo, pues falleció Juan Pablo II y había que ir allí. Y él era uno de los que tenía 79 años, o sea, por un poco podía. Y yo me fui con él y estuvimos allí y él entró en conclave y yo estaba con el secretario de don Antonio María Rouco y con el secretario de don Carlos Amigo. Y bueno, pues luego nosotros nos juntábamos y tal, a ver cómo van. Sí. Pues seguimos hablando, que nos hemos quedado en algo muy interesante, seguimos hablando. Bueno, pues nos queda muy poco, nos quedan apenas 3 minutos de programa, pero... 2 palabras, y ya le dejo a Vicente Dale. que cierre, que es el experto en este caso. ¿Que yo soy el experto? Hombre, por favor. Anda, tira. 2 palabras, una, la que el camarlengo, cuando inicia el cónclave, lo dice en latín, no recuerdo ahora, pero quiere decir todos fuera. Es decir, todos fuera, y esa imagen que todos tenemos de la sandalia del pecado, cuando cierra la puerta,
Sí, y no puede como las pasar. personas extra, no sé qué. Sí, pero significa todos fuera. Sí, sí. Y luego, cuando obviamente se anuncia en la plaza de San Pedro, habemus papam. Es que ese es el momento, Bueno, pero insisto, yo que soy del otro lado, no del lado público, para no decirlo porque no toca ahora, a mí me gusta la de todos fuera y ver. Hombre, claro, pero es que eso no lo sabe nadie lo que pasa ahí adentro. Yo he tenido la enorme suerte de estar siempre en algún medio de comunicación cuando ha sido elegido el Papa de turno o cuando ha fallecido el Papa anterior. He retransmitido, sobre todo en radio, papas más que en televisión. ¿Llevas, lo sabes? Sí, llevo 6, pero 6. Solamente, los 3 últimos son los que me han pillado en activo, porque Juan Pablo II empezó cuando yo era muy joven. Sí, sí. Juan Pablo I nada, meses. Juan Pablo I nada, 33 días, me parece que era, días. y Pablo VI y Juan XXIII cuando yo era pequeño y Pablo VI cuando era también bastante pequeño. Bueno, total, que los 3 últimos sí que he retransmitido las honras fúnebres de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y ahora de alguna manera también estoy contribuyendo en el caso de Francisco, y las 2 elecciones, la de Benedicto y la de Francisco también. Es decir, tengo una bonita hemeroteca y fonoteca. Tu retina marcada. No, pero a ver, porque ha sido así, porque me ha tocado, pero que... Tienes galones, que son momentos emocionantes, igual que cuando el Encuentro Mundial de las Familias de 2006 me hinché a hacer retransmisiones de radio en la extinta Radio No, vamos, hice todas las... Yo como tenemos casi la misma edad, yo creo que llevaré los mismos papas que tú. Ah, mira, yo menos. Muy bien. Año arriba, año abajo. Juan XXIII murió cuando yo tenía 3 años, o sea que me llegó por poco, pero bueno, habrá gente que nos esté viendo que habrá vivido a Pío XII, el anterior. Casi seguro. Personas mayores que nosotros es fácil que la hayan conocido. Muchísimas gracias, Juan Carlos Galindo. Un abrazo. Gracias, Vicente Climent, como siempre. Volveré a llamaros, tenedlo claro. El martes que viene estaremos en Cónclave. Exacto, el martes que viene. Con llave, con clave. Ya está, ya está. Vamos a dejar. Todos fuera. Vamos a dejar, exacto, todos fuera, vámonos. pero antes no, hombre. Vamos a dejarles con las palabras del Papa Francisco, una de esas fantásticas intervenciones de las muchísimas que ha tenido que nos invita a soñar. Así que a las 8:22 de la tarde, que pasen una buena noche, y con estas palabras les dejamos hasta mañana a la misma hora, 6:30 de la tarde. Adiós. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar.